saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El papel que desempeñan los investigadores en los contenidos audiovisuales está tomando mayor relevancia. Desde Saberte Ver nos preguntamos, ¿qué procesos y protocolos hay en la búsqueda de la información? ¿Cómo debe ser el contacto con las fuentes? Conversamos para esta emisión con Paz Tornero, investigadora de la Universidad Complutense. Son importantes porque cada vez estamos tendiendo más dentro de lo que es la investigación creativa, a tener una visión como panorámica de distintas disciplinas para poder abordar un mismo objeto de estudio. Entonces es importante desde la creación no olvidar los pensamientos y las visiones y las metodologías de otras disciplinas, porque está comprobado que cuando se trabajan con otros profesionales de disciplinas sobre, como digo, un mismo tema de investigación, pues se aporta mucha más creatividad, innovación y se llegan a puntos de investigación mucho más interesantes que si solo se abordan desde una disciplina concreta. El mundo contemporáneo y sobre todo el mundo académico hace mucho rato ha venido guiándose hacia la investigación, es decir, no solamente crear cosas propias, sino investigar e indagar de muchas maneras los procesos creativos que se hacen en todas las áreas, desde el arte, desde la ciencia, desde el audiovisual, desde la televisión. Es fundamental los procesos de investigación porque esos procesos nos permiten tener distintas líneas y maneras de interpretar y entender las distintas problemáticas o temas que vamos a tratar en la televisión. Ese tema de la investigación cada vez coge más fuerza y hay unos parámetros muy importantes para la investigación. Existen muchos tipos de investigación, para cada área hay formas y formatos y maneras de investigar y cada vez se actualizan más esos modos de investigación también. Es importante que en la televisión pública la investigación, que muchas veces es etnográfica o simplemente un rastreo, se verifique, porque la televisión tiene una condición y es la inmediatez, y esa inmediatez hace que a veces encontremos fuentes que no sean tan profundas o que no tengan unos sustratos o sustentos investigativos de las ciencias sociales, de las ciencias científicas. Entonces necesitamos tener mucha claridad en qué es lo que estamos investigando, de qué vamos a hablar y qué tipo de investigación estamos haciendo para nuestros procesos creativos y televisivos. La razón de ser de la universidad es la investigación. La investigación no pensada para un grupo selecto de profesores que se dedican en un laboratorio, sino la investigación como actitud, o sea, como actitud del estudiante, como actitud del docente, pero también como actitud del empleado, porque investigar es descubrir. Investigar ante todo es saber preguntar, armar tu pregunta, ampliar tu pregunta, pero te lleva a una acción muy clave a la hora de todo este proceso y es la de problematizar para resolver una situación. Entonces, en esa medida, ojalá todos, no solamente los que se inscriben en una universidad sean investigadores, sino que tuviéramos una sociedad
que se presta a la investigación, o sea, que tiene la actitud de preguntar, de descubrir, de querer saber, de adelantar, de resolver en su casa, de resolver en la educación de sus hijos, de resolverse a sí mismo preguntas. Experiencias positivas ahora mismo hay dentro del campo audiovisual, ámbitos muy interesantes como es el análisis y visualización de datos, que está dando pues bueno, una amplitud totalmente a lo que es la estética visual y también al mapeo o a la obtención de nuevos datos por medio de estas nuevas estéticas también dentro del mundo visual y audiovisual. Y bueno, y por otro lado también el audiovisual, todo lo que es la innovación, se acerca mucho a la interactividad, a cómo estamos inmersos dentro del mundo tecnológico, cómo nos amplificamos gracias a la tecnología y bueno, y la interactividad está presente ahí mediante el ámbito creativo, artístico, de la comunicación, etcétera. ¿Qué hay detrás de cada emisión? ¿Cómo se desenvuelven los investigadores en su rol dependiendo del formato en televisión? Invitamos a varios personajes que cumplen con esta función en diferentes espacios del canal Teleantioquia. Me Cuento, Corazón Contento y Voces que Suman para que nos contaran sobre ese proceso exploratorio. Es importante la labor de investigación porque precisamente es poder asegurar mejor los temas, es poder dar más argumentos a las temáticas que se manejan y es poder darle mayor peso a los temas que se manejan. Hay temas que hemos manejado que obviamente implican muchísimo más labor de investigación que otros. Entonces hay temas en donde, por ejemplo, se nos puede demorar una investigación un mes. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando constantemente y en simultáneo varias temáticas, porque para un programa de una demanda que es diaria, nos toca estar trabajando temas constantemente. Hemos trabajado temas como el de ejercicio de prostitución. Obviamente, qué personas se van a medir, a contar su historia, y más para televisión. Entonces son temáticas donde obviamente la labor de búsqueda de esos personajes, porque nuestro formato se basa en las historias, en las vivencias de las personas, pues son muchísimo más complejos de encontrar que otros. Es una tarea que definitivamente es importante porque también conocer con antelación los temas permite que en la labor de libretos, por ejemplo, en la labor de producción, en la labor de la misma dirección, se puedan manejar los temas con la tranquilidad que piden las mismas fuentes, en temas, por ejemplo, tan delicados como el que les acabo de referenciar. Como investigador sí se debe tener un criterio, o sea, pienso que es la clave, tener un criterio para poder definir si definitivamente lo enfoco por un lado, enfoco por el otro, entonces empezamos a hablar con el mismo director, con los mismos compañeros, saber cómo manejarlo, aclarar si de pronto hay que ocultar identidades, no, o sea, todo tiene que estar perfectamente organizado desde la misma investigación. Pero para mí, lo más importante es tener un criterio para saber desde el comienzo cómo enfocar el tema, o sea, es lo principal. Primero, determinar las fuentes, es como la primera labor. A veces las fuentes son institucionales, a veces las fuentes son los mismos conocidos, la familia de uno, el amigo del amigo de la tía, del abuelo. Bueno, eso es el tipo de fuentes que podemos manejar. Después de que determinamos la fuente, ya poder contactar a la persona, explicarle de qué se trata pues el programa, absolutamente explicarle todo, y si toca hasta 2 o 3 veces para que les quede muy claro, hay que hacerlo.
el secreto está en tratar de darles la confianza que ellos necesitan desde el comienzo, porque no para todo el mundo es fácil estar ante una cámara. Y ya a partir de ahí empezar a buscar información sobre el tema, información para pues pasarle a todo el resto del equipo. Determinar ya con las personas cómo se va a grabar sus BTR, sus notas, cómo se van a grabar en su casa, en su entorno de trabajo, pues todo de acuerdo al tema. Y finalmente pues ya llenamos unas fichas, unos formatos precisamente porque si no fuera así esto sería muy desordenado. Entonces esas fichas y esos formatos nos permiten que una misma información llegue a todo el resto del equipo, porque pues el equipo es extenso. Entonces a partir, digamos que investigación es la base, a partir de ahí nace pues como toda la información que ya tiene que rodear a realizadores, a productores, al director, al libretista, entonces a las mismas presentadoras, que al final pues es donde termina toda la información que nace en investigación. Creo que debe ser incluso un objetivo de los medios de comunicación y de todo lo que nosotros hagamos como sociedad y como cultura, ir en esa dirección. Vamos a investigar, vamos a preguntarnos, vamos a avanzar resolviendo métodos, procesos, rutas, experimentando, porque ahí está la fuerza de la investigación, en la experimentación, en la exploración y sobre todo en algo muy rico, en la información, que es el error. Para nosotros equivocarnos es la fuente de información. Eso te está arrojando todo el tiempo que hay que volver a pensar, hay que buscar otra herramienta, hay que buscar otro método. Entonces, para nosotros la equivocación o el error es tan válido como el resultado. Me Cuento, Crónica Joven es otro contenido de Teleantioquia que explora aquellas expresiones culturales que cautivan y crean. A través de crónicas se realiza la exploración que parte de las bases de creación individual y colectiva de proyectos de vida que promueven la formación personal y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Esto nos contó la investigadora sobre lo que hay detrás de la investigación. Dentro de la investigación de nuestro programa, lo primero que se hace es un consejo de redacción para proponer los temas y los perfiles de los personajes que debemos encontrar. Para cada uno de nuestros capítulos siempre hay 4 personajes que desde sus diferentes áreas o vidas le aportan algo al tema que escogimos. Entonces se dan algunas ideas de quienes de pronto conocen a alguno que pueda hacer o que tenga alguna información. Luego de eso, pues yo hago un rastreo por internet, por bases de datos también de pronto de instituciones de jóvenes que tengan de pronto pues como conocimiento, de grupos juveniles, y de ahí pues como que sigue contactarlos. Siempre trato de contactar varias personas para el mismo perfil, y ya cuando uno habla con ellos, que es una parte muy importante pues como de mi rol, que es conversar mucho rato con ellos, miro cuál de pronto se adapta más a lo que estamos buscando, cuál tiene más cosas para mostrar, cuál tiene una historia más fuerte. También influye mucho cómo habla, pues cómo se expresa. Es también un poco complicado a veces convencerlos de salir en televisión, pues hay algunos temas que no son tan fáciles de tratar. Entonces hay otros, por ejemplo, una vez tuvimos un caso de padres jóvenes, y habían muchos padres jóvenes que, pues padres jóvenes hay muchos, pero les daba un poco como de pena salir en televisión. Entonces también ese es un proceso pues como el investigador, convencer al personaje porque es importante que salga en televisión, porque debe contar su historia, en este caso pues en Me Cuento. Yo creo que por ahí de hace un año para acá ha cambiado mucho el concepto del investigador. Antes el mismo realizador tenía que encontrarse su nota acá en el canal. Ahora aquí en el canal se le ha dado como un buen puesto al cargo del investigador, ya lo hace una sola persona. Una persona se dedica a encontrar los personajes, a buscar esas historias, y el realizador pues a ir a grabar y ponerla en el audiovisual, ¿cierto? Creo que ha cobrado mucha importancia, y pues creo que, no sé si todos los programas lo tengan, creo que sí, se ha tratado de que cada programa ya tenga su investigador. Es una parte fundamental en la preproducción de los programas,
y que se debe seguir fomentando. Alguna experiencia que todos creen que yo soy la que va a ir a grabar. Todos creen que con la charla de 1 hora que mantengo, casi siempre es 1 hora lo que me demoro haciendo una ficha de investigación con un personaje, preguntándole cuál fue su motivación, qué deseos tiene para su vida, qué no, ha querido alcanzar y no ha podido. O sea, son preguntas que es la primera vez que hablo con una persona y de pronto son preguntas que haría un mejor amigo en 5 años. Entonces es conocer tanto a una persona en tan poco tiempo que la persona cree que yo soy la que voy a ir también allá a su casa a acercarme a él y no, ya es otra persona porque ya es el rol del realizador. Entonces es como charro eso que siempre dicen, y Liz, ¿dónde está? Eso es como lo particular. El papel del investigador es muy valioso, requiere de mucho rigor y dedicación. Este es el caso de Voces que Suman. Es la serie documental sobre minorías en Teleantioquia. Conozcamos un poco de esta experiencia. La investigación es bastante importante, sí, es muy importante pues porque realmente nos permite consolidar el tema y optimizar la producción. O sea, hemos calculado, por ejemplo, que sin el trabajo de investigación, posiblemente, no siempre, pero posiblemente en muchos de los casos se tome más tiempo para producir un episodio, ¿cierto? Y obviamente se encuentran mejores temas, mejores personajes, y hay una investigación previa. Estoy hablando de una investigación de incluso meses de consulta bibliográfica, de estar pendientes de los grupos, de los, digámoslo, de los personajes, ¿cierto? De los contactos que llamo yo, antes de que se conviertan en personajes. Yo leo prensa todos los días, por ejemplo, hago contactos todos los días, hago entrevistas, visito eventos y sí, básicamente hago informes también, ¿cierto? Llevo como un conteo exacto de a quién entrevisto, a quién no, por dónde voy a meterme. Estoy siempre en contacto con las fuentes principales, por decirte algo, comunicadores o líderes, lideresas, ese tipo de cosas, ¿cierto? Trato de participar mucho también de la agenda de las minorías, que es el caso nuestro. No tanto como quisiera, que es imposible, además no siempre tenemos el acceso, ¿cierto? Pero sí, pues hay varias, no son tantas, ¿sabes? Pero sí, lo mejor del trabajo mío en esto de hacer la investigación, es realmente encontrar gente que necesita compartir su historia, ¿cierto? Nos ha pasado ahora, por ejemplo, se rodó un episodio que a mí, pues, yo no lo veo y yo no lo hago, ¿cierto? Y puede cambiar mucho de mi proyección del tema a cómo quede por cualquier accidente, la lluvia o cualquier cosa. Es el tema de las enfermedades huérfanas y yo creo que es un tema fuertísimo y tuvimos la oportunidad de descubrir una aproximación al tema bastante, digamos, anecdótico, bastante jocoso y fuertísimo, pues es lindísimo. O sea, son temas que te cambian de pronto, sí, te conmueven, de pronto a uno mismo lo conmueven, que no pasa tan seguido. O sea, pero un tema como ese sí me confrontó mucho. Reflexionar sobre el quehacer investigativo en las artes y en el campo audiovisual es muy importante, como lo es en otras ciencias o disciplinas. De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española, investigar se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. Desde la Universidad de Antioquia se está promoviendo permanentemente la investigación en los estudiantes de comunicación. Bueno, yo conocí a Tony Banco de Casa Tres Patios en un congreso en Cartagena de Indias y entonces ya como establecimos contacto y venía aquí a Medellín para el congreso que hay actualmente en el Parque Explora, en Red Pod,
que principalmente el tema es la simbiosis entre arte, tecnología y ciencia. Entonces presento un póster científico sobre las investigaciones que hago en Quito. Yo soy profesora en la Universidad de San Francisco de Quito, tengo un grupo de investigación que explora todo lo que es la sinergia entre arte y ciencia desde un ámbito andino que es la localización donde está la universidad. Entonces vine aquí, me puse en contacto también con gente de la Universidad de Antioquia para comentarles que venía, que tenía el interés en la Facultad de Arte, tenía el interés de conocerles, y ayer hicimos un conversatorio entre docentes de la Facultad de Comunicación y la de Arte dentro de la Universidad de Antioquia. Y bueno, pues para tratar cuestiones que ahora están en auge, ¿no?, en el país, en Ecuador también, que es la investigación, ¿no? Todos los procesos de investigación, cómo incentivar la investigación, etc. En el campo audiovisual, ¿qué pasa con la investigación? La investigación, si lo vemos bien desde la academia, los chicos que se están formando en las carreras de audiovisual, también las carreras son nuevas, o sea, la nuestra lleva 10 años, pero frente a disciplinas o a carreras como la medicina, como qué sé yo, el derecho, que casi llevan 200 y pico de años, pues nuestro pregrado lleva 10 años y el objetivo como academia ha sido inculcar la investigación desde los primeros semestres hasta el trabajo de grado, no solo hasta el final porque tengo que graduarme con una tesis o un trabajo de grado. Pues ahora mismo es principal el trabajo colaborativo, o sea, es como que ya hemos dejado de ser pequeños agentes aislados justamente para poder producir investigación. Entonces la condición primordial es el saber trabajar en equipo, crear redes y de esa manera estar presentes y ser visibles con mucha más fuerza en un ámbito global. Ver la investigación como una prioridad en el proceso audiovisual por razones de contexto, por una necesidad de conocimiento de antecedentes, como una responsabilidad de exigencia periodística, por una satisfacción personal y que permita un precedente en la sociedad. La investigación en audiovisual tiene que trascender no solamente, como te digo, al ámbito académico, sino que sobre todo está presente en el hacer cotidiano de lo que nosotros hacemos en televisión, en cine, en radio, en todos los medios. Se ha confundido la investigación con la preproducción y se cree que investigar es hacer unas llamadas, tener una lista de contactos y eso ya está resuelto. Un tema lo resuelven con 2 o 3 contactos con unas llamadas. 1, por la inmediatez con la que trabajan los medios. 2, porque no se ha pensado nunca en el valor que tiene la investigación como tal, porque la investigación es la que da el formato. La investigación es la que te dice si va a ser un corto, si va a ser un largo, si va a ser una noticia o si va a ser una serie de noticias o si va a ser incluso un documental, porque la investigación te está dando una fuerza, ¿cierto?, unos argumentos, te está abriendo unos campos que para el audiovisual son importantísimos. O sea, no podrías coger solo una cámara y registrar, sino reflexionar y analizar sobre lo hecho. Las conclusiones en la investigación tienen unos pasos previos, ¿cierto? Uno primero es buscar unos antecedentes, estar mirando como el estado del arte, lo que vas a hacer, porque tampoco vamos a inventar el agua tibia acá, que hagamos un programa de televisión, bueno, qué se ha hecho, dónde, de qué manera. Y lo que me parece más grave aún es que han creído que debe investigar una persona, o sea, tengamos un equipo de investigadores que nos arroje y nos digan que, todo lo contrario. El camarógrafo es un investigador, cómo está la luz, cómo está su cámara, esa cámara funciona o no funciona, podemos cambiarle esto, podemos hacerlo de más allá. La producción tiene investigación, el sonido tiene investigación, o sea, todas las áreas tienen esa necesidad y ese deber de investigar. Que el director investigue, sí, que manden a una persona por los contactos, está dentro de las actividades, pero la investigación, como te digo, es una cosa conjunta, no es que vamos a tener un grupo de expertos que nos digan qué. Ese es como el error de la investigación. Creo que sería muy bueno que el programa implementara, no sé si de pronto la posibilidad de que los que hacemos investigación conozcamos a los otros que la hacen también en los otros programas. A veces
necesitamos como ese compañerismo pues desde la misma área, muchas veces para buscar no solamente un contacto, sino también para saber cómo lo hacen. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ficha de investigación, pero yo no sé si es igual a la que manejan en Corazón Contento o en Infrarrojo. Puede que hayan preguntas o esquemas que también nos sirvan a nosotros y que nosotros no sepamos que se pueden usar. Entonces sería bueno como de pronto hacer un grupo de los investigadores para ponerlo en común, para saber qué podemos avanzar, en qué podemos avanzar, qué podemos mejorar. También pues no para... Una cosa que yo pensaba es como tener una gran base de datos para no repetir personajes. A veces pasa que se repiten personajes y uno lo tiene y a los 8 años lo tiene el otro y nadie supo nada, entonces sería bueno. Cuestiones a considerar a la hora de decidir investigar una noticia o historia para su publicación. Preguntas que el investigador puede hacerse a sí mismo para determinar la conveniencia de difundir una historia o algún contenido. ¿Cambiará algo como resultado de la publicación de esa noticia? ¿Influirá positiva o negativamente en las vidas de otras personas? ¿Mantendremos la relación con nuestros contactos y fuentes una vez publicada la noticia? Todo el tiempo nos están dando la información como si nos la dieran en paquetes, sin dejarnos descubrirla o buscar otros métodos para solucionar. Fíjate lo que son las escuelas, copien, copien, copien. O sea, no hay una actitud, pero a nivel mucho más macro de lo que es investigar. Los más grandes inventos han surgido de la necesidad del hombre de enfrentar algo. O sea, tuvo que enfrentarse a cómo solucionaba problemas y así surgió el fuego y así surgió tantas cosas en las que hoy la humanidad avanza, porque es el hombre frente a sí mismo y frente al medio lo que tiene como reto descubrir, avanzar, cambiarse, preguntarse. Entonces la invitación a investigar es a todo ser humano, de preguntarse desde por qué está aquí, para dónde va, y dejar un poco esto de las circunstancias, que todo el tiempo nos estamos moviendo por circunstancias. O sea, el trabajo no se puede hacer porque es que las circunstancias de trabajo es que son así, cada vez como que nos metiéramos en maquilas y maquilas de televisión, maquilas de cine, maquilas de una cosa y de otra sin romper. Entonces un poco invitarlos a la ruptura, al parar, al preguntarse, porque ahí se empieza a descubrir. Conocer, debatir y reflexionar acerca del mundo audiovisual en toda su complejidad, teniendo presente las nuevas realidades culturales, sociales y avances digitales, es un punto de partida para reconocer cada vez más las habilidades de exploración e indagación y búsqueda de soluciones por parte de los investigadores, permitiendo que este perfil siga teniendo vigencia también en la televisión. Saberte ver, saberte ver.